tristeza que una mujer puede llegar a sentir. He de gritarlo a los cuatro vientos, estoy cansada de un país que mata a morir con un solo hecho fusil. Gracias a una invitación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, este programa Hagamos Memoria inicia la producción de 8 capítulos para recuperar la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano. Sencillamente vamos a acompañar a las madres, padres, hermanos y amigos de quienes fueron víctimas en ejecuciones extrajudiciales de paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado o de BACRIM. Hoy estamos en Soacha, en la conmemoración de los 7 años de las ejecuciones de 19 jóvenes, acompañando a las madres de estos jóvenes en sus reclamos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bienvenidos. Queremos compartir con todas y con todos ustedes el día de hoy aquí en este espacio. Las 150 primeras personas que lleguen reciben un bono para el sancocho. Corazón sosteniendo los huesos del aire pasajero, ser canción. Aquellos jóvenes que les prometieron un trabajo, se los llevaron, luego los asesinaron y los hicieron pasar por guerrilleros. Estamos aquí con todas las personas que nos están acompañando, gente de por aquí de los barrios, y estamos haciendo un sancocho comunitario para estamos invitando a todas las personas que se arrimen a donde nosotros para visualizar, para contar toda la historia de lo de nosotros, porque es que eso en el olvido nunca se dejará. Este evento lo venimos haciendo hace 5 años y esperamos seguir haciéndolo hasta que Dios nos preste la vida. No solamente hay que acompañar a las madres de Soacha, sino acompañar a todas las víctimas del conflicto. No podemos ser distantes, ni tampoco podemos creer que es algo lejano, sino que todo lo contrario, a todos y a todas las colombianas nos debe doler y debemos hacer memoria y debemos recordar, además porque se está cometiendo una injusticia y es que no han dado ninguna sentencia y no puede quedar impune estos casos. Ningún militar está siendo juzgado, ninguno en lo absoluto. Y por eso es importante que estos eventos se sigan llenando de gente de buenos corazones y de grandes intenciones como ustedes, porque eso tiene que cambiar. Porque fueron las únicas que venciendo todos los miedos fueron capaces de colocar en el escenario lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo el ejército, para demostrarle a los Estados Unidos y al gobierno cómo asesinaban a nuestros hijos. Por esa razón hay que acompañarlas. Le cuento que es un poco difícil contar esa historia porque volvemos a remover todo lo que nos pasó. Claro que eso a diario nos acordamos de mi hijo, lo recuerdo de día, de noche cuando me acuesto, pero de igual manera eso necesitamos seguir en la lucha porque necesitamos seguir visualizando y cada que vamos a alguna parte y nos encontremos con mucha gente le contaremos toda la historia, todo, para que sepan lo que sucedió, para que nunca, eso tenemos que luchar para que no se nos vaya a quedar en impunidad. Recordar esto y recordar el mes en que supimos que nuestros hijos estaban muertos y en una fosa enterrados en una fosa común fue algo muy doloroso, algo muy triste. Pero estas cosas son como una terapia para nosotras, para que vayamos, tenemos que aprender y tenemos que vivir con este dolor, pues entonces afrontémoslo, sigamos viviendo con el dolor, con dignidad, con la frente en alto y sí, es bastante confortable. En la historia de nuestra sociedad, de
debe ser reconocido este episodio de nuestra historia, que no es un hecho aislado, sino que es solo como una muestra de toda la política criminal del Estado. Habla de la memoria de las mamás, de las hermanas, de los hijos, de las hijas, de los familiares, de las memorias ocultas. Eso es lo que significa esta época. Para que igual que todas las víctimas en Colombia visibilicen su problema y se pueda llegar a una verdad y una justicia, una reparación de todas las víctimas, porque en Colombia pasan muchos casos como estos, miles de casos. Mi nombre es Albeiro Melo Gámez, soy artista del municipio de Soacha. Trabajamos en la actualidad en la Comuna 5, sector San Mateo, y hoy estamos haciendo una tarea de apoyo a las madres de los falsos positivos del municipio. Se dieron alrededor de hace 8 años una serie de muertes injustificadas por parte del Estado. Las madres se han unido para recordarle a la sociedad que sus hijos no mueren por la obra del Estado, sus hijos quedan en la memoria, y los trabajos que estamos presentando el día de hoy hacen parte de ese apoyo como artistas, como solidarios del trabajo del municipio. Es importante para que los soachunos no olviden lo que pasó con los jóvenes de Soacha, que no olviden lo que hizo el Ejército Nacional con estos jóvenes, para que ellos sepan, y el día de mañana, para la nueva juventud, la nueva generación que va el día de mañana, que vaya a pasar o que de pronto les lleguen a prometer lo que le prometieron a nuestros hijos, ellos digan, caramba, esto pasó hace tantos tiempos atrás con estos jóvenes, entonces estén como alerta. O sea, esto es como para enseñarle a la juventud de que se tienen que cuidar y no tienen que aceptar, y que no todo lo que brilla es oro. Porque representan toda una lucha de una sociedad completa en contra de la impunidad, del olvido, de la injusticia, y son cosas que la sociedad no debe tolerar. Pues el sancocho era para que aportáramos cada quien que viniera un plátano, aunque sea una librita de papa. Nos llegó mucha gente con paquetes de papita, de yuca, de carne, de todo. Nosotros a los asesinos de nuestros hijos quisiéramos decirle muchas cosas. No podemos, porque nosotros los vemos cuando llegamos a un juicio, a una audiencia, y llegamos allí y no nos podemos dirigir a ellos, no podemos hablarles. Entonces, lo que yo le pido a ellos es que se pongan la mano en el corazón y que acepten de que ellos asesinaron a nuestros hijos. El costurero nace hace 2 años y medio, ya nosotros vamos a cumplir, nació en este espacio, prácticamente es el que le ha dado vida a los oficios, y pues nosotros ahí nos sentimos bien, uno porque nos ha servido de pedagogía. El costurero sirve al mismo tiempo de sanación para fortalecer los grupos como tal y para trabajar colectivamente. Mi nombre es Claribet Albor Hernández. Este lugar es el Centro de Memoria de Paz y Reconciliación. Este espacio se llama Kilómetros de Memoria. Lo inauguramos o iniciamos hace
hace 3 años con el fin de tejer nuestra memoria. Víctimas de diferentes localidades, de diferentes organizaciones y de diferentes partes. Tejiendo nuestra memoria, hacemos el compartimiento y el acompañamiento entre todas, nuestro dolor por nuestra violación de nuestros derechos. Aquí ya vemos un grupo de mujeres que hacemos parte de las ejecuciones extrajudiciales. En el caso específico, las madres de Soacha, y mi persona, que yo soy madre de un desaparecido de ejecuciones extrajudiciales del municipio de Sabana Grande Atlántico. Aquí conocí a estas hermosas mujeres y entre todas y todos nos hemos acompañado, nos hemos sacado ese dolor en tejiendo la memoria. Y nuestro objetivo de tejer esta memoria es 1 kilómetro de memoria. Mi nombre es Cecilia Arenas, yo soy hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, un muchacho víctima de un falso positivo del 2008. Quise representar lo que le pasó a mi hermano, lo quise representar así porque exactamente esto fue lo que le hicieron a mi hermano. Hoy puedo decirlo claramente porque el juicio de mi hermano ya terminó, los militares se fueron por confesión y en base a lo que yo iba escuchando en las audiencias, por eso quise hacer esta historia. Aquí cuando nos encontramos somos un encuentro fraterno de familiaridad, nos unimos, lloramos, reímos, echamos chismes, nos consolamos porque muchas de las víctimas todavía guardan ese dolor y pues aquí ese dolor lo hemos plasmado en estas telas y ahí hemos ayudado a que otras víctimas también plasmen y se saquen ese dolor que tenemos. Aquí no es tanto mitigar el dolor, es contar, sacar el duelo, ¿sí? Porque el dolor así solamente por venir y reunirse no se mitiga. Ahí es que empezar. ¿Qué ejercicio empezamos nosotros? A través de estas telas de coser, se empieza a sacar otros saberes y otros conocimientos que la persona tiene. Es como nosotros empezamos, que no es solamente la tela, sino que sabe escribir, sabe cantar, tiene conocimiento en artes. Eso es lo que nosotros buscamos a través de la memoria. La desaparición de mi hijo, Yacir Elías López Albor, fue el 16 de abril del 2002 a la 1 de la mañana. Fue una camioneta del ejército con complicidad con los paramilitares a la puerta de mi casa y me sacaron a mi hijo. Me lo desaparecieron. A raíz de esa desaparición de mi hijo hubo mucha violación de mis derechos, amenazas, persecución y por eso me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. Y yo en la búsqueda de la verdad de mi hijo, yo insistí, persistí en mi pueblo porque yo era soy una lideresa de derechos humanos y pues a raíz de mi trabajo político vino la desaparición de mi hijo. Decidimos hacer un proyecto que tuviera que ver con una posibilidad de narrativa a través del arte y pensamos en la tela como la mejor posibilidad, porque la tela para muchas mujeres es pues como una posibilidad no solo de plasmar ideas, bordados, surcidos, técnicas muy bonitas, sino también una posibilidad de subsistencia. Entonces la idea de hacer una empresa siempre estuvo en la cabeza porque las víctimas desde hace mucho tiempo están hablando de la necesidad de ser autogestoras y de tener capacidad productiva, produciendo, digamos, objetos relacionados con la memoria, y de ahí surgió pues como la idea de hacer un costurero, pensando en un proceso lento, porque los procesos son lentos, más que pensar en los resultados hay que pensar en cómo se crea un espacio divertido, pero también profundo, donde la gente pueda sentir confianza para poder hablar de lo que siente, de las historias que la han marcado, de cómo esas historias también
también le han generado aprendizajes para la vida y han desarrollado recursos para seguir viviendo a pesar del dolor. Puede que no me haya quedado muy bien hecha porque no soy una experta, pero quise grabar, quise hacer como exacto lo que le hicieron a mi hermano, en el cual me lo metieron como un muerto en combate, un combate que nunca hubo. A él me lo mataron de un tiro por la espalda, en la cabeza. Luego me le colocaron el armamento que vemos ahí y me lo vistieron de guerrillero. Hoy estoy tejiendo el árbol de los derechos humanos. Como ustedes lo pueden ver, este árbol está seco. Ustedes lo ven que se ve todo con las hojas en el piso, porque este árbol está significando la violación y la revictimización de las víctimas. Hoy en día no se ha hecho mucha justicia, pero al menos ha quedado en claro y ha quedado esclarecida la muerte de mi hermano. Estos militares no van a tener ninguna clase de condena, porque al haberse ido por confesión y como están militares activos, no hay cárcel para ellos. De los 5 militares que vemos acá, se hizo por 4, porque uno de ellos dijeron que no se podía hacer imputación de cargos porque estaba loco. Más sin embargo, estando loco, me dijo el fiscal hace aproximadamente 3 meses que había muerto en un combate. No sé qué tan loco estaba. Lo cierto es que murió en un combate. El paramilitar que supuestamente reconoció la desaparición de mi hijo, que fue Salvatore Mancuso, en estos momentos pues eso está ahí como que estancado porque no ha habido la reparación integral. Pues a raíz de la desaparición de mi hijo, pues yo me volví loca, no me da pena decirlo, y estuve en tratamientos psiquiátricos. Gracias al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, al Centro de Memoria, a la Alcaldía de Bogotá, he ido asimilando toda esta situación, esperando que el gobierno nacional se toque su corazón y se acuerde de que las víctimas existimos para que haya una paz, y que la paz sea desde las víctimas, no desde los victimarios. La forma como hemos convocado a las víctimas es a través de un proceso de investigación-acción participativa en el que se ha generado una construcción colectiva con víctimas tanto de diversos victimarios como de diversas regiones del país. En este proceso se han creado los oficios de la memoria, que son una construcción colectiva de organizaciones de derechos humanos como la Asociación Minga, como la Fundación Manuel Cepeda, universidades, colegios, artistas, escritores y el grupo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, trabajando con las organizaciones de víctimas de 14 localidades de Bogotá. Así inician, digamos, los oficios de la memoria y el trabajo con víctimas provenientes de diferentes lugares del país. Pues la verdad no es que haya mitigado mi dolor, porque yo tengo una cruz en mi hombro, y esa cruz la tengo desde hace 13 años que me mataron a mi hijo mayor. Me bajé de Casuca huyéndole a la violencia y me bajo para Soacha para seguir con la violencia de mi hermano, que fue ya víctima del falso positivo. ¿Sí? Mientras estoy combatiendo, estoy pensando en mi hermano y estoy luchando por mi hermano y sacando adelante el caso de mi hermano, muere mi madre. Entonces el dolor mío no ha mitigado, porque son 3 heridas abiertas, pero en las cuales yo voy a seguir luchando hasta que mi Dios me diga no más, para terminar de dejar en limpio el nombre de mi hermano, que es lo que más quería mi mamá. Le hice la promesa de que lo íbamos a hacer y ahí lo he estado haciendo. Y hemos encontrado compañeros
compañeras que vienen con muchos dolores y aquí plasmando ese dolor en esas telas, muchas compañeras que yo las conocí que vinieron derramadas, llorando, que uno no podían hablar porque todo era llanto y llanto, y pues aquí con este ejercicio terapéutico, lo llamo yo, ha sido un éxito, porque pues a mí me ha servido, a nivel personal me ha servido mucho, pues curar esa herida, sanar esa herida que tengo de la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. El dolor no desaparece, pero se transforma. Se transforma en la posibilidad de tener un rol social, de que la memoria tenga un sentido, de recuperar saberes perdidos, olvidados. Cuando hay un hecho muy fuerte que le marca a uno la historia, casi que las otras facetas de su vida van desapareciendo. En estos ejercicios de construir memoria se van recuperando otros relatos que hacían parte de esa construcción de la persona, de la comunidad de la cual hacía parte, y que casi que se habían quedado olvidados por esa tristeza que se lleva. Entonces, la memoria tiene no solamente el ejercicio de contar el dolor, sino de recuperarse a sí mismo y empezar a construir una memoria colectiva que se va ampliando, casi que se va volviendo una memoria universal porque se empieza a tejer con otros. Entonces tiene la capacidad de sentirse acompañada y no sola, como le pasa a muchas víctimas que llegan a la ciudad. Pero ninguno de mis hermanos han estado presentes en el caso Nunca acompañaron a mi mamá para nada. Yo soy la única que he enfrentado todo. En un momento ellos sí creyeron que mi hermano había sido un guerrillero. Ahorita que ya saben y que se han dado cuenta del juicio, que los militares confesaron de que él no era ningún guerrillero, de que ellos lo habían cogido a mi hermano y se lo habían llevado para hacer el positivo que necesitaban, hoy en día, ahora sí ya están mis hermanos presentes. Ahora sí. Es algo injusto. Lo militar, porque todo es militar, todo. Esto es, a mí me parece que todo esto es horror, militar. La sangre que derramó mi hermano, y no solamente mi hermano, sino todos los muchachos que han sido víctimas, que han derramado su sangre. Esta es su sangre, para mí esta es su sangre, ¿sí? La claridad, ¿por qué? Porque esto fue hecho en el día, ¿sí? Esto lo hicieron en el día. La mayoría de los falsos positivos de Soacha fue hecho en el día, ni siquiera fue en la noche, fue en el día. Entonces, por eso quise yo representar de que había claridad, de que había un cielo mirándolos y de que las palmas, si pudieran hablar, dirían lo que ellas vieron. ¿Cómo está mi hermana? Dios te bendiga. ¿Cómo le va? ¿Sé qué? Hola mi hermanita, ¿qué más? Esto es lo bonito que hay cuando nosotros estamos aquí en este lugar, que nos encontramos con personas que tenemos rato que no nos vemos, y eso nos llena como de esa paz, de esa alegría, de esa emoción, de ese saludo fraternal que sale del alma, ¿no? El 6 y 7 de noviembre vamos a exponer el kilómetro de tela plasmada que hemos hecho aquí todas las víctimas en los 3 costureros que están construidos y parte de 3 costureros más que hay en la costa atlántica, en los Montes de María, en María la Baja y no me acuerdo el otro pueblecito. Entonces vamos a plasmar todas estas telas, o sea, el proyecto final es cubrir todo el Palacio de Justicia con estas telas, vestir al Palacio de Justicia con estas telas. Nosotros desde el principio pensamos, bueno, la noción de justicia, ¿cómo la llenamos de contenido? Entonces nosotros, independientemente de que esa fecha vayamos a rodear el palacio con las telas que tengamos, rodear implica hacer una cinta pegando todas
todas las telas que tenemos y generando como una acción de palabra de diversos ciudadanos, hablando del tipo de justicia que soñamos, en un país donde hay impunidad, donde no se habla de desaparición forzada de la manera en que debería hablarse, es decir, de una manera seria y comprometida con que esa verdad que implica la negación y todas esas víctimas sepultadas en fosas, toda esa verdad oculta, que emerja, que salga a la luz y que con esa verdad podamos hacer algo más allá de constatar el horror de lo que sucedió. Mucha de la impunidad que existe en el país es que hemos generado muchas generaciones al margen de la historia, no saben lo que está pasando. Entonces aquí llegan estudiantes universitarios, docentes, niños, niñas, y cuando vamos a las universidades lo que más sorprende es el silencio que queda después de que estas mujeres cuentan y estos hombres cuentan no solamente el dolor que han vivido, el olvido, la impunidad de un Estado, sino también la forma como ellos siguen luchando por la defensa de los derechos humanos en este país. Entonces se convierten en un ejemplo para una sociedad que permanece al margen, que muchas veces los medios de comunicación mismos no permiten que la sociedad conozca lo que ha pasado, la tragedia tan grande que ha sucedido en Colombia. Entonces el reclamo no es solamente para un gobierno, sino también para una sociedad que necesita comprometerse, que no puede seguir siendo un testigo o un simple observador de lo que ha sucedido en este país. Igual para mañana, ¿eh? Ah, no, yo creo que sí. Los 5 para el arroz. Vamos a abarrote, ¿no? Para que ya todo lo de verdura. Sabores y Saberes contribuyen mucho en la construcción de memoria y paz a través de la elaboración de la gastronomía, de nuestro patrimonio, de todo lo que nosotros veníamos construyendo en nuestros pueblos natales, y esto lo venimos desarrollando en Sabores y Saberes. Sabores y Saberes es un proyecto que se ha diseñado desde acá, desde del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a través de los saberes de las diferentes organizaciones, diferentes personas y víctimas también que se han vinculado dentro del proyecto. Sabores y Saberes inicia con unos encuentros en 10 localidades de Bogotá, llevamos allá y en cada lugar se va preparando un plato de una región. A través de ese plato es muy interesante porque se cuenta la historia de un ingrediente, los nombres, las formas de preparaciones, cómo pescaban, las diferencias entre pescar con una red o con otro tipo de instrumentos. Entonces la comida, como en la casa, como en los espacios cotidianos, como en las ollas comunitarias, como en las salidas al río, permitía ese encuentro o permite ese encuentro entre nosotros para ir construyendo una memoria que tiene sabores muy diversos de acuerdo al plato que se vaya preparando de cada región en esas 10 localidades, pero luego acá en el Centro de Memoria y en diversos eventos que se llevan a cabo en las localidades y acá. Gastronomía de nuestras regiones, especialmente del Pacífico colombiano y de la costa atlántica. En esta hora les vamos a ofrecer un delicioso encocado de pescado. Hicimos con bagre fresco,
y la receta es autóctona de nuestra tierra, entonces ustedes ahí degustando a través de su paladar se van a dar cuenta que el sabor es muy diferente al que de pronto le venden en los restaurantes acá. Entonces, gracias por compartir a través de este hermoso proyecto de Sabores y Saberes. Y nosotros lo que queremos es también compartir nuestros hechos victimizantes a través de este proyecto Rescatando Memoria y a través del lenguaje oral. Muchas gracias. Así como estos niños llegan aquí, alguien dice, uy, esta historia la hizo Sofía, uy, esta historia la hizo Felipe, ahora vamos a hacer la historia de Brian y de cada uno de ustedes. Vengo de Samaná Caldas, de uno de los corregimientos que es Florencia. Llegué aquí en el año 99, soy víctima del conflicto armado del Frente 49. Nuestra región fue una región azotada, fue muy fuerte y tuvimos que llegar a Bogotá desplazados por la violencia. Ahora estamos en Bogotá haciendo construcciones literarias. Semillas de la ciudad, como son grabados hechos por víctimas, las víctimas ya graban, escriben, relatan, son los dueños de sus historias. El árbol no se ve muy claro porque es un grabado. Dice, semillas de la ciudad, soy de la selva y la comida más deliciosa es la torreja, el almendrón, el dulce de guanábana y en el pueblo un delicioso pintadito. Pero en la ciudad la hamburguesa y la pizza son deliciosas, me encantan. Reúno todas las monedas de las 11 en la semana para comerme una pizza. Pero ya sé que voy a cultivar cuando esté en la selva. Voy a tener árboles de hamburguesa, pizzas, para no tener que volver a la ciudad a comer estas deliciosas comidas y quedarme a vivir feliz en la selva. Entonces, mira que cuando el niño llega acá se generan necesidades que allá no tenía. Entonces, su corazón se queda en el campo. Si el niño es víctima del conflicto, pues va a tener sentimientos todavía dentro de su corazón, ¿sí? Cuando no es víctima del conflicto, pero en su casa vive conflictos, también es algo similar, porque podemos mirar que en los hogares en este tiempo se viven cantidades de cosas, los esposos pelean y muchas veces no tienen la precaución de hacerlo donde no estén los niños, ¿sí? Entonces ellos eso también los traumatiza. Entonces, cuando nosotros hemos querido de enfatizar a los niños o enseñarles acerca de nuestro trabajo aquí en Cartografías, porque a mí como ser humano, como ya adulto, me ha servido mucho. ¿Por qué me ha servido Cartografías? Porque en Cartografías me ocupo haciendo cosas, aunque estemos hablando muchas veces de nuestra vivencia en el conflicto, de las cosas que vivimos, de las cosas que nuestros hijos vivieron, ¿sí? Pero eso nos ayuda a evitar de que otras personas pasen por la misma situación. De esta publicación salió La Golosa, que son estas 19 historias, luego se hacen a color, se mejoran los grabados, las víctimas van trabajando en la costura, en unos libros que son muy bonitos, pero también en técnicas muy sofisticadas y muy artísticas como es el grabado, como ya son técnicas de no decir, y como la imprenta inicial, hazlo con tus manos. Y la segunda publicación es Jorgito.
Él es Jorgito, está en la portada, y luego viene este libro. Cada libro se va perfeccionando y es la historia de un niño que asume la vida como adulto a los 8 años, después de que se habla de una construcción, cómo se construye su casa, cómo se hace la siembra, cómo se hace el convite. El convite es, no sé si muchas personas recuerdan como esos ejercicios de trabajo donde la tierra se levanta más fácil con todos los vecinos y el dueño de la finca dice, necesito que me ayuden a convite. Vienen todos los vecinos y deshiervan, levantan cerca, siembran y luego van a otra finca y el trabajo se paga con trabajo, no hay dinero. Entonces nos habla de esas historias, nos habla de todo esto y luego él asume el conflicto y asume el conflicto en voz de niño. Y el conflicto en voz de niño es que él no le da apelativo a los grupos que llegan, sino dice los extraños. O sea, se conserva cómo el niño de verdad ve el conflicto, cómo lo vive, cómo lo expresa, sin transgiversar ni llevarlo a ninguna motivación política de quién era bueno ni quién era malo, sino la vivencia que ha marcado la vida de un niño, y luego cómo él asume la responsabilidad de llevar a sus hermanas y rescatarlas hasta llevarlas al bus, y cómo luego después de perder su papá lo encuentran en un punto de apoyo. Pero a mí lo que me gusta de esto es cada grabado, que quiero mostrarles los grabados, es como ya se habla de una publicación literaria completa, con una historia real, que no deja a los investigadores contar lo que no es, sino que se hace en primera voz y que se llora. Para escribir esto hay que llorar, esto tiene cuerpo, tiene alma, tiene voz propia, y a mí me encantaría que todos vinieran a la cartografía, porque realmente este es el proceso en donde necesitamos solo algunas personas que no se han vinculado. Las víctimas ya lo están haciendo, los niños ya lo están haciendo, pero falta la sociedad, que la sociedad quiera conocer, quiera entender qué se está haciendo. Aquí vienen los niños y se les enseña el grabado, se les enseña cómo escribir sus propias historias, se les enseña cómo pasar el grabado del linóleo ya sea al papel o al cartón, como lo están viendo en esta ilustración. Esta es una historia de víctimas también, ¿sí? Y cada una de las historias pues tiene un relato diferente, pero todas van basadas en lo mismo, ¿sí? Porque todos son víctimas del conflicto armado. Entonces queremos que nuestros niños tengan una visión de lo que es el conflicto, pero sin que esto les afecte. Esa es pues nuestra idea en Cartografías, ¿sí? De que los niños se enteren de que en Colombia ha habido conflicto y que de pronto en los hogares también hay conflicto, pero que esto no llegue a afectarlos para que más adelante sean, por ejemplo, mejor personas. Ya hacen parte de la red de editoriales cartoneras de Latinoamérica, que sus publicaciones ya están en la Universidad de Wisconsin, que es donde están la mayor colección de editoriales cartoneras de todo el mundo, que están en la Casa Ana Frank, que están en España y que ahora están invitados a Argentina a participar de un encuentro de editoriales. Entonces empiezan a sentir que ellos mismos, que hay un derecho político de publicar la memoria y que ese derecho ha sido históricamente negado en este país, pero por otro lado, que la memoria no solamente se cuenta a través de la escritura, porque muchos de ellos, algunos de los que publican no saben leer ni escribir, pero pueden contar la historia. Entonces que la memoria tiene muchos lenguajes para hacerse visible, y eso es muy importante para una sociedad que históricamente ha generado unas élites que ostentan el conocimiento y un pueblo que pareciera que no lo tiene, pero que lo tiene y mucho. Mi nombre es Beatriz Méndez Piñeros, madre de Weimar Armando Castro Méndez, tía de Eduard Benjamín Rincón Méndez, los cuales un 21 de junio del 2004 los
Ellos salieron a dar una vuelta con una niña y pasó ese lunes y no llegaron. El martes igual pasó así, no llegaron. Ya después, como el jueves, fue que nos vinimos por un noticiero radial de que informaban que habían dado de baja a 2 NNs en enfrentamientos con el ejército. Nos dirigimos, después de haber estado en los CAI, en los centros médicos, en estaciones de policía. Lo último que uno pensaría que están en medicina legal, por allá no fuimos, la verdad. Cuando ya en las noticias dijeron eso, un cuñado se acercó a medicina legal y sí, lo reconoció, los 2 muchachos. El señor de medicina legal le entregó una bolsita con sus pertenencias y, oh sorpresa, cuando llega a la casa destapa las pertenencias de los jóvenes cuando ven que son prendas militares. Pues de inmediato mi cuñado tomó las precauciones, guantes, cámara, tomó fotos, las colgó, estaban empapadas de sangre de los muchachos. A él lo torturaron, se encarnizaron con él, le propinaron 42 disparos, a mi hijo 16. En la cabecita le dieron disparos a mi hijo, los torturaron, a mi hijo le desprendieron una oreja, a él le quedó marcado la culata acá de un fusil. Eso fue terrible, fue dantesco, y lo que pedimos es justicia y verdad, y que no se vuelva a repetir estos casos. Hijos que uno ha criado con valores, con amor, para que otros desalmados, no sé, vengan a acabar con una familia, con todo un núcleo familiar, porque la vida nos cambió totalmente. Las 2 familias nos tocó, después vinieron las amenazas, que no jugáramos a los detectives, que dejáramos de ser detectivitos de no sé qué, a mi cuñado, entonces no. Desafortunadamente, después de denunciar a Fiscalía, Personerías, Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, a todo lado, y cuando él lleva estos uniformes al fiscal, lo único que dice el fiscal, dice: mire señor, usted no tiene nada que hacer con los uniformes, quémelos, bótelos, ¿de qué les sirven? Más bien dígame la verdad, ¿a qué grupo armado pertenecía? Eso es como haberle dado, o sea, no sé, un golpe muy bajo a la familia, porque fuera de que le arrancan a uno a sus hijos, fuera de eso, que maltratarle la honra de ellos, porque a qué grupos pertenecían. Si ellos eran muchachos juiciosos, mi hijo, por ejemplo, le encantaba pintar, él también le encantaba pintar, hacen unos dibujos, unas caricaturas, él le gustaba mucho el diseño gráfico, él soñaba con ser arquitecto. Aún recién graduado, él salió del colegio haciendo lo que son planos, lo que era hacer sólidos, él le daban una escala de construcción, digamos, de una casa, y él lo hacía perfectamente, y sin haber estudiado ingeniería como él era su sueño. Muchos tenían tantas metas ellos para salir adelante y triunfar en la vida, pero no, les cortaron por mitad de camino, y a nosotros nos quitaron media vida, porque quitarle a un hijo, así uno tenga otros hijos, pero ningún hijo reemplaza esos hijos tan especiales. Echan la culpa el uno al otro, dicen que el ejército no fue, que la policía no fue, que es como allá ahí actúan muchos grupos, pero entonces por omisión, por lo que fuera, y la mayoría es que están las pruebas de los uniformes, las balas, todo. Ya hay algunos llamados del ejército y de la policía, porque si hay en Cazuca una base militar y en Sierra Morena una estación de policía o un del ejército, entre ellos deben comunicarse y saber qué pasa en el barrio, por qué, o sea, tener como una minuta de qué sucedió en la noche, y va uno a averiguar y nadie sabe nada. ¿Cómo no van a saber la muerte de 2 jóvenes, imagínate, y con tanto maltrato, nadie haberse dado cuenta, y con tantos disparos? Por acá hay unas fotos de mi sobrinito. Acá está la foto de mi sobrinito. Acá hay otra foto de mi hijo, tenía 17 años. Por
acá cuando mi sobrinito hizo la primera comunión, acá cuando mi hijo se graduó de transición, acá cuando se graduó de bachiller, un orgullo muy grande, un escalón más que hace de su vida, acá mi sobrinito cuando prestó el servicio en la policía. Por acá hay más fotos donde siempre ellos estuvieron muy unidos, siempre ellos desde pequeñitos han sido muy unidos. Acá está con el hermanito, este es mi hijito, con el hermanito pequeño, acá otra vez con su hermanito pequeño, su adoración, acá otra vez él y acá. En el colegio siempre lo tenían en cuenta para teatro, para bailes, son recuerdos muy lindos y todas esas vivencias que yo tuve con ellos es lo que a uno ahora le duele en el alma porque no es justo de que le arranquen a uno sus hijos así y de esa forma tan cruel que es, no sé, eso es para uno perder la cabeza, aún uno vive con ese miedo, pero no es que porque tenemos que ir fuera de que le quitan a uno los hijos, lo amenazan y tiene que uno salir corriendo. ¿Por qué? Si es que uno no ha hecho nada malo, ellos qué malo hacían en la vida, estudiar, le gustaba montar tabla, el deporte, ya le fascinaba eso. No, él vivía conmigo, él nunca se separaba de mí, rara vez se quedaba en la calle, nunca, porque siempre yo estaba pendiente, no, en la calle no. Y ahora pues es el miedo, tengo 2 hijos grandecitos y igual uno le da miedo que salgan a la calle, que cuáles son las amistades, porque uno anda con esa precaución, ese es el problema. Y ahora yo le pido eso al gobierno, de que haga justicia, verdadera justicia, que se sepa la verdad quiénes fueron, porque por encubrir ellos, por no dañar una carrera a un militar, entonces no lo llaman a que tiene que cumplir, porque cuidado se le daña la carrera a los militares, no, ellos también tienen que ser juzgados y tienen que pagar con cárcel como todo el mundo que hace un delito tiene que pagar con cárcel y pagar y confiese por qué lo hicieron. La gran duda de nosotros, la gran pregunta es quién lo hizo y por qué. O sea, dicen es que por vacaciones, porque les daban vacaciones por cada persona que encontraran, que entregaran, pues en manos de que vean cuántas bajas hicimos, porque eran guerrilleros o eran no, gente sana, familias, o sea, muchachos honrados, muchachos de bien, que se los encontraron así, entonces, ay, cojamos como que a los pinochazos, cojamos una víctima y digamos que murieron en combate y les colocamos que a ellos no les encontraban armas. ¿Cuál combate? ¿Cuáles que fueron dados de base en combate? ¿Dónde dice la fiscalía que les hicieron las pruebas y que dispararon? ¿Dónde están las armas? Supuestamente para haberlos cogido y torturado y obligarlos a uniformarlos, porque yo creo que ellos no se querían colocar los uniformes, por eso fue que los torturaron antes. Entonces, pedirle al gobierno, al señor fiscal, el proceso de ellos, ya llevamos 11 años en esto y no se sabe nada, que ya va a llamar a que diga que si se va, que parece que fueron otros, que se van a acoger a justicia y paz. Hay gente que se echa la culpa para tener beneficios, pero la realidad es otra. Una hermana y yo que estamos en esta lucha con las madres de Soacha, nosotros también podemos denunciar y hacernos sentir y que conozcan nuestra situación para que nos ayuden a hacer justicia, para saber la verdad y que no hayan más familias de luto por la pérdida de nuestros hijos, que los arranquen de su seno así tan horrible, de una forma tan miserable, tan cobardes, porque eso es ser cobarde, la gente que hace eso. Se escudan detrás de un uniforme o detrás de unas armas, se creen los poderosos y entonces acaban con la gente porque así les nació o así les ordenan. Y me siento más fuerte porque cuando sucedieron los hechos, uno no haya ni para dónde coger ni qué puertas tocar, porque uno se siente como amarrado de pies y manos y fuera de eso como con una cinta en la boca, porque uno no haya, si habla, malo, y si calla, pues peor. Entonces yo dije no, y me he dado cuenta que estas madres son echadas para adelante, entonces yo también puedo, con el dolor y todo, como si hagámosle un nudo al corazón, como que tiene que hacerse fuerte igual y mostrar la cara del valor, no del sufrimiento, porque entonces toda la vida me la voy a pasar sufriendo y llorando. Sí es duro y sí hay momentos difíciles, pero uno tiene que sacar ese brío de madre y defender a sus crías. Creo que si la guerra ha permanecido por tantos años es porque hay un gobierno, unos medios, una sociedad que se ha encargado
de alimentar el olvido en este país. Y no es lo mismo que yo cuente mi memoria que lo cuente una víctima. Allí está comprometido todas las sensaciones que yo no puedo reproducir, todos los olores, todos los sentidos que yo no puedo reproducir. Y eso solo lo pueden hacer las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y estoy muy agradecida, muy contenta que estén todos aquí acompañándonos en esta exposición, para que todo el mundo se entere de todas las cosas que guardamos en el corazón, todo lo que nos ha sucedido, y era mi único hijo, pero entonces yo tengo familia, pero era mi único hijo, que harta falta me hace, sí, porque no ha sido muy agradable pues esperar tantos años que se haga justicia, 7 años esperando que se haga justicia y no ha avanzado audiencias.